Bien, empezamos entonces la 13ª reunión de lectura y estamos contigo, Jorge, en el inicio del capítulo 5. Así que adelante, nos quedamos contigo. Capítulo 5. Eh, los amantes. La infancia de Blanca transcurrió sin grandes sobresaltos, alternando aquellos calientes veranos en las Tres Marías, donde descubría la fuerza de un sentimiento que crecía con ella, y la rutina de la capital, similar a la de las otras niñas de su edad y su medio, a pesar de que la presencia de Clara ponía una nota extravagante en su vida. Todas las mañanas aparecía la nana con el desayuno a sacudirle la modorra y vigilarle el uniforme, estirarle los calcetines, ponerle el sombrero, los guantes y el pañuelo, ordenar los libros en el bolsón mientras intercalaba oraciones murmuradas por el alma de los muertos, con recomendaciones en voz alta para que Blanca no dejara de embaucar por las monjas. Esas mujeres son todas unas depravadas, le advertía, que eligen a las alumnas más bonitas, más inteligentes y de buena familia para meterlas al convento. Afeitan la cabeza a las novicias, pobrecitas, y las destinan a perder su vida haciendo tortas para vender y cuidando viejitos ajenos. El chofer llevaba a la niña al colegio, donde la primera actividad del día era la misa y la comunión obligatoria. Arrodillada en su banco, Blanca aspiraba el intenso olor del incienso y las azucenas de María, y padecía el suplicio combinado de las náuseas, la culpa y el aburrimiento. Era la única que no le gustaba del colegio. Amaba los altos corredores de piedra, la limpieza inmaculada de los pisos de mármol, los blancos muros desnudos, el Cristo de fierro que vigilaba la entrada. Era una criatura romántica y sentimental, con tendencia a la soledad, de pocas amigas, capaz de emocionarse hasta las lágrimas cuando florecían las rosas en el jardín, cuando aspiraba el tenue olor a trapo y a jabón de las monjas que se inclinaban sobre sus tareas, cuando se quedaba rezagada para sentir el silencio triste de las aulas vacías. Pasaba por tímida y melancólica, solo en el campo, con la piel dorada por el sol y la barriga llena de fruta tibia, corriendo con Pedro III por los potreros. Era risueña y alegre. Su madre decía que esa era la verdadera Blanca y que la otra, la de la ciudad, era una Blanca de hibernación, en invernación. Debido a la agitación constante que reinaba en la casa de la esquina, nadie, excepto la nana, se dio cuenta de que Blanca estaba convirtiéndose en una mujer. Entró en la adolescencia de golpe. Habría heredado de los Trueba la sangre española y árabe, el porte señorial, el rictus soberbio, la piel aceitunada y los ojos oscuros de sus genes mediterráneos, pero teñidos por la herencia de la madre, de quien sacó la dulzura que ningún Trueba tuvo jamás. Era una criatura tranquila que se entretenía sola, estudiaba, jugaba con las muñecas y no manifestaba la menor inclinación natural por el espiritismo de su madre o por las rabietas de su padre. La familia decía en tono de chanza que ella era la única persona normal en varias generaciones y, en verdad, parecía ser un prodigio de equilibrio y serenidad. Alrededor de los 13 años comenzó a desarrollársele el pecho, a afinársele la cintura, adelgazó y estiró como una planta abonada. La nana le recogió el pelo en un moño, la acompañó a comprar su primer corpiño, su primer par de medias de seda, su primer vestido de mujer y una colección de toallas enanas para lo que ella llamaba la demostración. Entre tanto, su madre seguía haciendo bailar las sillas por toda la casa, tocando Chopin, con el piano cerrado y declamando los bellísimos versos sin rima. Argumento ni lógica de un poeta joven que había cogido en la casa, de quien se comenzaba a hablar por todas partes, sin enterarse de los cambios que se producían en su hija. Sin ver el uniforme del colegio con las costuras reventadas, ni darse cuenta que la cara de fruta se le había sutilmente transformado en un rostro de mujer, porque Clara vivía más atenta del aura y los fluidos que de los kilos o los centímetros. Un día la vio entrar el costurero en su vestido de salir y se extrañó de que aquella señorita alta y morena fuera su pequeña Blanca. La abrazó, la llenó de besos y le advirtió que pronto tendría la menstruación. Siéntese y le explico lo que es eso, dijo Clara. No se moleste, mamá. Ya va a ser un año que me viene todos los meses, se rió Blanca.
La relación de ambas no sufrió grandes cambios con el desarrollo de la muchacha, porque estaba basada en los sólidos principios de la total aceptación mutua y la capacidad para burlarse juntas de casi todas las cosas de la vida. Este año, el verano se anunció temprano con un calor seco y bochornoso que cubrió la ciudad, con una reverberación de mal sueño. Por eso adelantaron en un par de semanas el viaje a las Tres Marías. Como todos los años, Blanca esperó ansiosamente el momento de ver a Pedro III y, como todos los años, al bajarse del coche, lo primero que hizo fue buscarlo con la vista en el lugar de siempre. Descubrió su sombra escondida en el umbral de la puerta y saltó del vehículo, precipitándose a su encuentro con el ansia de tantos meses de soñar con él. Pero vio, sorprendida, que el niño daba media vuelta y escapaba. Blanca anduvo toda la tarde recorriendo los lugares donde se reunían. Preguntó por él, lo llamó a gritos, lo buscó en la casa de Pedro García, el viejo, y, por último, al caer la noche, se acostó vencida sin comer. En su enorme cama de bronce, tolida y extrañada, hundió la cara en la almohada y lloró con desconsuelo. La nana le llevó un vaso de leche con miel y le adivinó al instante la causa de su congoja. Me alegro, dijo con sonrisa torcida. Ya no tienes edad para jugar con ese mocoso polviento. Media hora más tarde entró su madre a besarla y la encontró sollozando los últimos estertores de un llanto melodramático. Por un instante Clara dejó de ser un ángel distraído y se colocó a la altura de las simples mortales que a los 14 años sufren su primera pena de amor. Quiso indagar, pero Blanca era muy orgullosa o demasiado mujer, ya no le dio explicaciones. De modo que Clara se limitó a sentarse un rato en la cama y acariciarle hasta que se calmó. Esa noche Blanca durmió mal y despertó al amanecer, rodeada por las sombras de la amplia habitación. Se quedó mirando el artesonado del techo hasta que escuchó el canto del gallo y entonces se levantó. Abrió las cortinas y dejó entrar la suave luz del alba y los primeros ruidos del mundo. Se acercó al espejo del armario y se miró detenidamente. Se quitó la camisa y observó su cuerpo por primera vez en detalle, comprendiendo que todos esos cambios eran la causa de que su amigo hubiera huido. Sonrió con una nueva y delicada sonrisa de mujer. Se puso la ropa vieja del verano pasado, que casi no le cruzaba. Se arropó con una manta y salió de puntillas para no despertar a la familia. Afuera el campo se sacudía la modorra de la noche y los primeros rayos del sol cruzaban como sablazos los picos de la cordillera, calentando la tierra y evaporando el rocío en una fina espuma blanca que borraba los contornos de las cosas y convertía el paisaje en una visión de ensueño. Blanca echó a andar en dirección al río. Todo estaba todavía en calma. Sus pisadas aplastaban las hojas caídas y las ramas secas, produciendo un leve crepitar, único sonido en aquel vasto espacio dormido. Sintió que las alamedas imprecisas, los trigales dorados y los lejanos cerros morados perdiéndose en el cielo traslúcido de la mañana. Era un recuerdo antiguo en su memoria, algo que había visto antes exactamente así, y que ese instante ya lo había vivido. La finísima llovizna de la noche había empapado la tierra y los árboles. Sintió la ropa ligeramente húmeda y los zapatos fríos. Respiró el perfume de la tierra mojada de las hojas podridas, del humus que despertaba un placer desconocido en sus sentidos. Blanca llegó hasta el río y vio a su amigo de la infancia sentado en el sitio donde tantas veces se habían dado cita. En ese año, Pedro III no había crecido como ella, sino que seguía siendo el mismo niño delgado, panzudo y moreno, con una sabia expresión de anciano en sus ojos negros. Al verla, se puso de pie y ella calculó que medía media cabeza más que él. Se miraron desconcertados, sintiendo por primera vez que eran casi dos extraños. Por un tiempo que pareció infinito, se quedaron inmóviles, acostumbrándose a los cambios y a las nuevas distancias. Pero entonces trinó un gorrión y todo volvió a ser como el verano anterior. Volvieron a ser dos niños que corren, se abrazan y ríen, caen al suelo, se revuelcan, se estrellan con los guijarros murmurando sus nombres incansablemente, dichosos de estar juntos una vez más. Por fin se calmaron. Ella tenía el pelo lleno de hojas secas que él quitó una por una. Ven, quiero mostrarte algo, dijo Pedro III. La llevó de la mano
Caminaron saboreando el aquel amanecer del mundo, arrastrando los pies en el barro, recogiendo tallos tiernos para chuparles la savia, mirándose y sonriendo sin hablar hasta que llegaron a un potrero lejano. El sol aparecía por encima del volcán, pero el día aún no terminaba de instalarse y la tierra bostezaba. Pedro le indicó que se tirara en el suelo y guardara silencio. Reptaron acercándose a unos matorrales, dieron unos cortos rodeos y entonces Blanca la vio. Era una hermosa yegua valla dando a luz, sola en la colina. Los niños inmóviles, procurando que no se oyera ni su respiración, la vieron jadear y esforzarse hasta que apareció la cabeza del potrillo, y luego, después de un largo tiempo, el resto del cuerpo, el animalito cayó a la tierra y la madre comenzó a lamerlo, dejándolo limpio y brillante como madera encerada, animándolo con el hocico para que intentara pararse. El potrero trató de ponerse en pie, pero se le doraban sus frágiles patas de recién nacido y se quedó echado, mirando a su madre con aire desvalido, mientras ella relinchaba saludando al sol de la mañana. Blanca sintió la felicidad estallando en su pecho y brotando en lágrimas de sus ojos. Cuando sea grande, me voy a casar contigo y vamos a vivir aquí en las Tres Marías, dijo en susurro. Pedro se la quedó mirando con expresión de viejo triste y negó con la cabeza. Era todavía mucho más niño que ella, pero ya conocía su lugar en el mundo. También sabía que amaría a aquella niña durante toda su existencia, que ese amanecer perduraría en su recuerdo y que sería lo último que vería en el mundo antes de morir, en el momento de morir. Ese verano lo pasaron oscilando entre la infancia, que aún los retenía, y el despertar del hombre y de la mujer. Por momentos corrían como criaturas, solivitetando gallinas y alborotando vacas, se hartaban de leche tibia recién ordeñada, y les quedaba bigotes de espuma. Se rodaban el pan salido del horno, trepaban a los árboles para construir casitas arbóreas. Otras veces se escondían en los lugares más secretos y tupidos del bosque, hacían lechos de hoja y juzgaban a que estaban casados, acariciándose hasta la extenuación. No habían perdido la inocencia para quitarse la ropa sin curiosidad y bañarse desnudos en el río, como lo hacía, como lo habían hecho siempre, zambulléndose en el agua fría y dejando que la corriente los arrastrara sobre las piedras lustrosas del fondo. Pero había cosas que ya no compartían como antes. Aprendieron a tenerse vergüenza. Ya no competían para ver quién era capaz de hacer el charco más grande de la orina, y Blanca no le habló de aquella materia oscura que le manchaba los calzones una vez al mes. Sin que nadie se lo dijera, se dieron cuenta de que no podían tener familiaridades delante de los demás. Cuando Blanca se ponía su ropa de mi señorita y se sentaba en las tardes en la terraza a beber limonada con su familia, Pedro III la observaba de lejos, sin acercarse. Comenzaron a ocultarse para sus juegos, dejaron de andar tomados de la mano a la vista de los adultos y se ignoraban para no atraer su atención. La nana respiró más tranquila, pero Clara empezó a observarlos más cuidadosamente. Terminaron las vacaciones y los Trueba regresaron a la capital cargados de frascos de dulces, compotas, cajones de fruta, quesos, gallinas y conejos en escabeche, cestos con huevos. Mientras acomodaban todo en los coches que los llevaría el tren, Blanca y Pedro se escondieron en el granero para despedirse. En esos 3 meses habían llegado a amarse con aquella pasión arrebatada que los trastornó durante el resto de sus vidas. Con el tiempo, ese amor se hizo más invulnerable y persistente, pero ya entonces la misma profundidad y certeza que los caracterizó después, sobre una pila de granos aspiraron el aromático polvillo del granero en la luz dorada y difusa de la mañana, que se colocaba entre las tablas. Se besaron por todos los lados, se lamieron, se mordieron, se chuparon, sollozaron y bebieron las lágrimas de los dos. Se juraron eternidad y se pusieron de acuerdo con un código secreto que les serviría para comunicarse durante los meses de separación. Gracias, Jorge. Ok, Irme adelante, por favor. Gracias. Listo. Todos los que vivieron aquel momento coinciden en que era alrededor de las 8 de la noche cuando apareció Férula, sin que nada presagiara su llegada. Todos pudieron verla con su blusa almidonada, su manojo de llaves en la cintura y su moño de solterona.
tal como la habían visto siempre en la casa. Entró por la puerta del comedor en el momento en que Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente. A pesar de que hacía 6 años que no la veían y estaba muy pálida y mucho más anciana. Era un sábado y los mellizos, Jaime y Nicolás, habían salido del internado a pasar el fin de semana con su familia, de modo que también estaban allí. Su testimonio es muy importante, porque eran los únicos miembros de la familia que vivían alejados por completo de la mesa de 3 patas, preservados de la magia y el espiritismo por su rígido colegio inglés. Primero sintieron un frío súbito en el comedor y Clara ordenó que cerraran las ventanas, porque pensó que era una corriente de aire. Luego oyeron el tintineo de las llaves y casi enseguida se abrió la puerta y apareció Férula, silenciosa y con una expresión lejana. En el mismo instante en que entraba la nana por la puerta de la cocina, con la fuente de la ensalada. Esteban Trueba se quedó con el cuchillo y el tenedor de trinchar en el aire, paralizado por la sorpresa, y los 3 niños gritaron, ¡Tía Férula!, casi al unísono. Blanca alcanzó a pararse para ir a su encuentro, pero Clara, que se sentaba a su lado, estiró la mano y la sujetó de un brazo. En realidad, Clara fue la única que se dio cuenta a la primera mirada de lo que estaba ocurriendo. Debido a su larga familiaridad con los asuntos sobrenaturales, a pesar de que nada en el aspecto de su cuñada delataba su verdadero estado. Férula se detuvo a un metro de la mesa. Los miró a todos con ojos vacíos e indiferentes, y luego avanzó hacia Clara, que se puso de pie, pero no hizo ningún ademán de acercarse, sino que cerró los ojos y comenzó a respirar agitadamente, como si estuviera incubando uno de sus ataques de asma. Férula se acercó a ella, le puso una mano en cada hombro y la besó en la frente con un beso breve. Lo único que se escuchaba en el comedor era la respiración jadeante de Clara y el campanilleo metálico de las llaves en la cintura de Férula. Después de besar a su cuñada, Férula pasó por su lado y salió por donde mismo había entrado, cerrando la puerta a sus espaldas con suavidad. En el comedor quedó la familia inmóvil, como una pesadilla. De pronto la nana comenzó a temblar tan fuerte que se le cayeron los cucharones de la ensalada y el ruido de la plata al chocar contra el parquet los sobresaltó a todos. Clara abrió los ojos. Seguía respirando con dificultad y le caían lágrimas silenciosas por las mejillas y el cuello, manchándole la blusa. Férula ha muerto, anunció. Esteban Trueba soltó los cubiertos de trinchar el asado sobre el mantel y salió corriendo del comedor. Llegó hasta la calle llamando a su hermana, pero no encontró ni rastro de ella. Entretanto, Clara ordenó a un sirviente que fuera a buscar los abrigos, y cuando su esposo regresó, estaba colocándose el suyo y tenía las llaves del automóvil en la mano. Vamos donde el padre Antonio, le dijo. Hicieron el camino en silencio. Esteban conducía con el corazón oprimido, buscando la antigua parroquia del padre Antonio en esos barrios de pobres donde hacía muchos años que no ponían los pies. El sacerdote estaba pegando un botón en su raída sotana cuando llegaron con la noticia de que Férula había muerto. No puede ser, exclamó. Yo estuve con ella hace 2 días y estaba en buena salud y con buen ánimo. Llévenos a su casa, padre, por favor, suplicó Clara. Yo sé por qué se lo digo. Está muerta. Ante la insistencia de Clara, el padre Antonio los acompañó. Guió a Esteban por unas calles estrechas hasta el domicilio de Férula. Durante esos años de soledad, ella había vivido en uno de aquellos conventillos donde iba a rezar el rosario contra la voluntad de los beneficiados en los tiempos de su juventud. Tuvieron que dejar el coche a varias cuadras de distancia, porque las calles fueron haciéndose más y más estrechas, hasta que comprendieron que estaban hechas para andar solo a pie o en bicicleta. Se internaron caminando, evitando los charcos de agua sucia que desbordaba de las acequias, sorteando la basura apilada en montones donde los gatos escarbaban como sombras sigilosas. El conventillo era un largo pasaje de casas ruinosas,
todas iguales, pequeñas y humildes viviendas de cemento, con una sola puerta y dos ventanas, pintadas de parduzcos colores, desvencijadas, comidas por la humedad, con alambres tendidos a través del pasaje, donde en el día se colgaba la ropa al sol, pero a esa hora de la noche, vacíos, se mecían imperceptiblemente. En el centro de la callejuela había un único pilón de agua para abastecer a todas las familias que vivían allí, y solo dos faroles alumbraban el corredor entre las casas. El padre Antonio saludó a una vieja que se hallaba junto al pilón de agua esperando que se llenara un balde con el chorro miserable que salía del grifo. ¿Has visto a la señorita Férula?, preguntó. Debe estar en su casa, padre. No la he visto en los últimos días, dijo la vieja. El padre Antonio señaló una de las viviendas, igual a los demás, triste, descascarada y sucia, pero la única que tenía dos tarros colgando junto a la puerta donde crecían unas pequeñas matas de cardenales, la flor del pobre. El sacerdote golpeó la puerta. Entren nomás, gritó la vieja desde el pilón. La señorita nunca pone la llave en la puerta. Ahí no hay nada que robar. Esteban Trueba abrió llamando a su hermana, pero no se atrevió a entrar. Cara fue la primera en cruzar el umbral. Adentro estaba oscuro y le salió al encuentro el inconfundible aroma de lavanda y de limón. El padre Antonio encendió un fósforo. La débil llama abrió un círculo de luz en la penumbra, pero antes que pudiera avanzar o darse cuenta de que los rodeaba, se apagó. Esperen aquí, dijo el cura. Yo conozco la casa. Avanzó a tientas y al rato encendió una vela. Su figura se destacó grotescamente y vieron su rostro deformado por la luz que le daba desde abajo flotando a media altura, mientras su gigantesca sombra bailoteaba contra las paredes. Clara describió esta escena con minuciosidad en su diario, detallando con cuidado las dos habitaciones oscuras, cuyos muros estaban manchados por la humedad, el pequeño baño sucio y sin agua corriente, la cocina donde solo quedaban sobras de pan viejo y un tarro con un poco de té. El resto de la vivienda de Férula pareció a Clara congruente con la pesadilla que había comenzado cuando su cuñada apareció en el comedor de la gran casa de la esquina para despedirse. Le dio la impresión de ser la trastienda de un vendedor de ropa usada o las bambalinas de una mísera compañía de teatro en gira. De unos clavos en los muros colgaban trajes anticuados, boas de plumas, escuálidos pedazos de piel, collares de piedras falsas, sombreros que habían dejado de usarse hacia medio siglo, enaguas desteñidas con sus encajes raídos, vestidos que fueron ostentosos y cuyo brillo ya no existía, inexplicables chaquetas de almirantes y casullas de obispos, todo revuelto en una hermandad grotesca, donde anidaba el polvo de años. Por el suelo había un trastorno de zapatos de raso, bolsos de debutante, cinturones de bisutería, suspensores y hasta una flamante espada de cadete militar. Vio pelucas tristes, potiches con afeites, frascos vacíos y un descomedimiento de artículos imposibles sembrados por todos lados. Una puerta estrecha separaba las únicas dos habitaciones. En el otro cuarto yacía Férula en su cama, engalanada como reina austriaca. Vestía un traje de terciopelo apolillado, en aguas de tafetán amarillo, y sobre su cabeza, firmemente encasquetada, brillaba una increíble peluca rizada de cantante de ópera. Nadie estaba con ella, nadie supo de su agonía, y calcularon que hacía muchas horas que había muerto, porque los ratones comenzaban ya a mordisquearle los pies y a devorarle los dedos. Estaba magnífica en su desolación de reina, y tenía en el rostro la expresión dulce y serena que nunca tuvo en su existencia de pesadumbre. Le gustaba vestirse con ropa usada, que conseguía de segunda mano o recogía en los basurales. Se pintaba y se ponía esas pelucas, pero nunca le hizo mal a nadie. Por el contrario,
hasta el final de sus días rezaba el rosario para la salvación de los pecadores, explicó el padre Antonio. Déjeme en sola con ella, dijo Clara con firmeza. Los dos hombres salieron al pasaje, donde ya comenzaban a juntarse los vecinos. Clara se sacó el abrigo de lana blanca y se subió las mangas. Se acercó a su cuñada. Le quitó con suavidad la peluca y vio que estaba casi calva, anciana y desvalida. La besó en la frente, tal como ella la había besado pocas horas antes en el comedor de su casa, y enseguida procedió, con toda calma, a improvisar los ritos de la muerte. La desnudó, la lavó, la jabonó meticulosamente sin olvidar ningún resquicio. La friccionó con agua de colonia, la empolvó, cepilló sus 4 pelos amorosamente, la vistió con los más estrafalarios y elegantes andrajos que encontró. Le puso su peluca de soprano, devolviéndole en la muerte esos infinitos servicios que le había prestado Férula en la vida. Mientras trabajaba, luchando contra el asma, le iba contando de Blanca, que ya era una señorita, de los mellizos, de la gran casa de la esquina, del campo. Y si vieras cómo te echamos de menos, cuñado, la falta que me haces para cuidar esa familia. Ya sabes que yo no sirvo para las tareas de la casa. Los muchachos están insoportables. En cambio, Blanca es una niña adorable. Y las hortensias que tú plantaste con tu propia mano en las Tres Marías se han puesto maravillosas. Hay algunas azules, porque puse monedas de cobre en la tierra de abono, para que brotaran de ese color. Es un secreto de la naturaleza. Y cada vez que las coloco en los floreros me acuerdo de ti. Pero también me acuerdo de ti cuando no hay hortensias. Me acuerdo siempre, Férula. Porque la verdad es que desde que te fuiste de mi lado, nunca más nadie me ha dado tanto amor. Gracias, Irma. Gracias. Mamá, te escuchamos. Gracias. Ahí, ya, Ahí te escuchamos. listo. Terminó de acomodarla, se quedó un rato hablándola y acariciándola y después llamó a su marido y al padre Antonio para que se ocuparan del entierro. En una caja de galletas encontraron intactos los sobres con el dinero que Esteban había enviado mensualmente a su hermana durante esos años. Clara se los dio al sacerdote para sus obras piadosas, segura de que ese era el destino que Férula pensaba darles de todos modos. El cura se quedó con la muerta para que los ratones no le faltaran el respeto. Era cerca de la medianoche cuando salieron. En la puerta se habían aglomerado los vecinos del conventillo para comentar la noticia. Tuvieron que abrirse paso, apartando a los curiosos y espantando a los perros que olisqueaban entre la gente. Esteban se alejó a grandes zancadas, llevando a Clara del brazo casi a rastras, sin fijarse en el agua sucia que salpicaba sus impecables pantalones grises de sastre inglés. Estaba furioso porque su hermana, aún después de muerta, conseguía hacerlo sentirse culpable, igual como cuando era un niño. Recordó su infancia, cuando lo rodeaba de sus oscuras solicitudes, envolviéndolo en dudas de gratitud tan grandes, que en todos los días de su vida no alcanzaría a pagarlas. Volvió a sufrir el sentimiento de indignidad que a menudo lo atormentaba en su presencia y a detestar su espíritu de sacrificio, su severidad, su vocación de pobreza y su inconmovible castidad, que él sentía como un reproche de su naturaleza egoísta, sensual y ansiosa de poder. Que te lleve el diablo, maldita, masculló, negándose a admitir, ni en lo más íntimo de su corazón, que su mujer tampoco llegó a pertenecerla después que él echó a Férula de la casa. Porque vivía así si le sobraba el dinero, gritó Esteban. Porque le faltaba todo lo demás, replicó Clara dulcemente. Durante los meses que estuvieron separados, Blanca y Pedro III intercambiaron por correo misivas inflamadas que él firmaba con nombre de mujer y ella ocultaba apenas llegaban. La nana logró interceptar una o dos, pero no sabía leer y aunque hubiera sabido, el código secreto le impedía enterarse del contenido. Afortunadamente para ella,
porque su corazón no lo hubiera resistido. Blanca pasó el invierno tejiendo un chaleco de punto con lana de Escocia en la clase de labores del colegio, pensando en las medidas del muchacho. En la noche dormía abrazada al chaleco, aspirando el olor de la lana y soñando que era él quien dormía en su cama. Pedro III, a su vez, pasó el invierno componiendo canciones en la guitarra para cantar a Blanca y tallando su imagen en cuanto trocito de madera caía en sus manos, sin poder separar el recuerdo angélico de la muchacha con aquellas tormentas que le hervían en la sangre. Le ablandaban los huesos, le estaban haciendo cambiar la voz y salir pelos en la cara. Se debatía inquieto entre las exigencias de su cuerpo que se estaba transformando en el de un hombre y la dulzura de un sentimiento que todavía estaba teñido por los juegos inocentes de la infancia. Ambos esperaron la llegada del verano con una impaciencia dolorosa y finalmente, cuando éste llegó y volvieron a encontrarse, el chaleco que había tejido Blanca no le entraba a Pedro III por la cabeza, porque en esos meses había dejado atrás la niñez y alcanzado sus proporciones de hombre adulto, y las tiernas canciones de flores y amaneceres que él había compuesto para ella le sonaron ridículas, porque tenía el porte de una mujer y sus urgencias. Pedro III seguía siendo delgado, con cabello tieso y los ojos tristes, pero al cambiar la voz adquirió una tonalidad ronca y apasionada con la que sería conocido más tarde cuando cantara a la Revolución. Hablaba poco y era hosco y torpe en el trato, pero tierno y delicado con las manos. Tenía largos dedos de artista con los que tallaba, arrancaba lamentos a las cuerdas de la guitarra y dibujaba con la misma facilidad con que sujetaba las riendas de un caballo, blandía el hacha para cortar la leña o guiaba el arado. Era el único en las Tres Marías que hacía frente al patrón. Su padre, Pedro II, le dijo 1000 veces que no mirara al patrón a los ojos, que no le contestara, que no se metiera con él, y en su deseo de protegerlo llegó a darle rotundas palizas para agacharle el moño. Pero el hijo era rebelde. A los 10 años ya sabía tanto como la maestra de la escuela de las Tres Marías y a los 12 insistía en hacer el viaje al liceo del pueblo, a caballo o a pie, saliendo de su casita de ladrillos a las 5 de la mañana, lloviera o tronara. Leyó y releyó 1000 veces los libros mágicos de los baúles encantados del tío Marco y siguió alimentándose con otros que le prestaban los sindicalistas del bar y el padre José Dulce María, quien también le enseñó a cultivar su habilidad natural para versificar y a traducir en canciones sus ideas. Hijo mío, la Santa Madre Iglesia está a la derecha, pero Jesucristo siempre estuvo a la izquierda, le decía enigmáticamente, entre sorbo y sorbo de vino de misa con que celebraba las visitas de Pedro III. Así fue como un día Esteban Trueba, que estaba descansando en la terraza después del almuerzo, lo escuchó cantar algo de unas gallinas organizadas que se unían para enfrentar al zorro y lo vencían. Lo llamó. Quiero oírte. Canta a ver, le ordenó. Pedro III cogió la guitarra con gesto amoroso, acomodó la pierna en una silla y rasgó las cuerdas. Se quedó mirando fijamente al patrón mientras su voz de terciopelo se elevaba apasionada en el sopor de la siesta. Esteban Trueba no era tonto y comprendió el desafío. Ajá, veo que la cosa más estúpida se puede decir cantando, gruñó. Aprende mejor a cantar canciones de amor. A mí me gusta, patrón. La unión hace la fuerza, como dice el padre José Dulce María. Si las gallinas pueden hacerle frente al zorro, ¿qué queda para los humanos? Y tomó su guitarra y salió arrastrando los pies sin que el otro discurriera qué decirle, a pesar de que ya tenía la rabia a flor de labios y empezaba a subirle la tensión. Desde ese día, Esteban Trueba lo tuvo en la mira, lo observaba, desconfiaba,
Trató de impedir que fuera al liceo inventándole tareas de hombre grande, pero el muchacho se levantaba más temprano y se acostaba más tarde para cumplirlas. Fue ese año que Esteban lo azotó con la fusta delante de su padre porque llevó a los inquilinos las novedades que andaban circulando entre los sindicalistas del pueblo, ideas de domingo de asueto, de sueldo mínimo, de jubilación y servicio médico, de permiso maternal para las mujeres preñadas, de votar sin presiones, y lo más grave, la idea de una organización campesina que pudiera enfrentarse a los patrones. Ese verano, cuando Blanca fue a pasar las vacaciones a las Tres Marías, estuvo a punto de no reconocerlo, porque medía 15 centímetros más y había dejado muy atrás al niño veintrudo que Bien trudo. compartió, vientrudo que compartió con ella todos los veranos de la infancia. Ella se bajó del coche, se estiró la falda y por primera vez no corrió a abrazarlo, sino que le hizo una inclinación de cabeza a modo de saludo, aunque con los ojos le dijo lo que los demás no debían escuchar y que por otra parte ya le había dicho en su impúdica correspondencia en clave. La nana observó la escena con el rabillo del ojo y sonrió burlona. Al pasar frente a Pedro III le hizo una mueca. Aprende, mocoso, a meterte con los de tu clase y no con señoritas, se burló entre dientes. Esa noche Blanca cenó con toda la familia en el comedor la cazuela de gallina con que siempre lo recibían en las Tres Marías, sin que se vislumbrara en ella ninguna ansiedad durante la prolongada sobremesa en que su padre bebía coñac y hablaba sobre vacas importadas y minas de oro. Esperó que su madre diera la señal de retirarse, luego se paró calmadamente, deseó las buenas noches a cada uno y se fue a su habitación. Por primera vez en su vida le puso llave a la puerta, se sentó en la cama sin quitarse la ropa y esperó en la oscuridad hasta que se acallaron las voces de los mellizos alborotando en el cuarto de al lado, los pasos de los sirvientes, las puertas, los cerrojos, y la casa se acomodó en el sueño. Entonces abrió la ventana y saltó, cayendo sobre las matas de hortensias que mucho tiempo atrás había plantado su tía Férula. La noche estaba clara, se oían los grillos y los sapos. Respiró profundamente y el aire le llevó el olor dulzón de los duraznos, que se secaban en el patio para las conservas. Esperó que se acostumbraran sus ojos a la oscuridad y luego comenzó a avanzar. Pero no pudo seguir más lejos, porque oyó los ladridos furibundos de los perros guardianes que soltaban en la noche. Eran 4 mastines que se habían criado amarrados con cadenas y que pasaban el día encerrados, a quienes ella nunca había visto de cerca y sabía que no podrían reconocerlo. Por un instante sintió que el pánico la hacía perder la cabeza y estuvo a punto de echarse a gritar. Pero entonces se acordó de que Pedro García, el viejo, le había dicho que los ladrones andan desnudos, pero que no los ataquen, pero que no los ataquen los perros, Para. sin vacilar, para que no les ataquen los perros, perdón. Sin vacilar, se despojó de su ropa con toda la rapidez que le permitieron sus nervios. Se la puso bajo el brazo y siguió caminando con paso tranquilo, rezando para que las bestias no le olieran el miedo. Los vio abalanzarse ladrando y siguió adelante sin perder el ritmo de la marcha. Los perros se aproximaron, gruñendo, desconcertados, pero ella no se detuvo. Uno más audaz que los otros se acercó a olerla. Recibió el vaho tibio de su aliento en la mitad de la espalda, pero no le hizo caso. Siguieron gruñendo y ladrando por un tiempo, la acompañaron un trecho y por último, fastidiados, dieron media vuelta. Blanca suspiró aliviada y se dio cuenta de que estaba temblando y cubierta de sudor. Tuvo que apoyarse en un árbol y esperar hasta que pasara la fatiga que había puesto de rodillas de lana. Después se vistió a toda prisa y echó a correr en dirección al río. Pedro III la esperaba en el mismo sitio donde se habían juntado el verano anterior y donde muchos años antes Esteban Trueba se había apoderado de la humilde virginidad de Pancha García.
Al ver al muchacho, Blanca enrojeció violentamente. Durante los meses que habían estado separados, él se curtió en el duro oficio de hacerse hombre y ella, en cambio, estuvo recluida entre las paredes de su hogar y del colegio de monjas, preservada del roce de la vida, alimentando sueños románticos con palillos de tejer y lana de Escocia. Pero la imagen de sus sueños no coincidía con ese joven alto que se acercaba murmurando su nombre. Pedro III estiró la mano y le tocó el cuello a la altura de la oreja. Blanca sintió algo caliente que le recorría los huesos y le ablandaba las piernas. Cerró los ojos y se abandonó. La atrajo su suavidad y la rodeó con sus brazos. Ella hundió la nariz en el pecho de ese hombre que no conocía, tan diferente al niño flaco con quien se acariciaba hasta la extenuación pocos meses antes. Aspiró su nuevo olor, se frotó contra su piel áspera, palpó ese cuerpo enjuto y fuerte y sintió una grandiosa y completa paz, que en nada se parecía a la agitación que se había apoderado de él. Se buscaron con las lenguas, como lo hacían antes, aunque parecía una caricia recién inventada. Cayeron hincados besándose con desesperación y luego rodaron sobre el blando lecho de tierra húmeda. Se descubrían por primera vez y no tenían nada que decirse. La luna recorrió todo el horizonte, pero ellos no la vieron. No sé si fui yo que me quedé sin internet. No, Ya se yo te sí escucho. estoy No, en línea. creo que te Yo mal. estoy en Creo línea que Eli también. se Creo que fue tú. Sí, me quedó parece que... paralizado. Bueno, termino igual, ya estamos cerrando, así que sí, ya nos queda un minutito. Termino de leer entonces hasta que se vuelva a conectar, seguro se le fue el internet. Se buscaron con las lenguas como lo hacían antes, aunque parecía una caricia recién inventada. Cayeron hincados besándose con desesperación y luego rodaron sobre el blanco lecho de tierra húmeda. Se descubrían por vez primera y no tenían nada que decirse. La luna recorrió todo el horizonte, pero ellos no la vieron porque estaban ocupados en explorar su más profunda intimidad, metiéndose cada uno en el pellejo del otro insaciablemente. A partir de esa noche, Blanca y Pedro III se encontraban siempre en el mismo lugar a la misma hora. En el día ella bordeaba, leía y pintaba insípidas acuarelas en los alrededores de la casa ante la mirada feliz de la nana que por fin podía dormir tranquila. Clara, en cambio, presentía que algo extraño estaba ocurriendo porque podía ver un nuevo color en el aura de su hija y creía adivinar la causa. Pero Tercero hacía sus faenas habituales en el campo y no dejó de ir al pueblo a ver a sus amigos. Al caer la noche estaba muerto de fatiga, pero la perspectiva de encontrarse con Blanca le devolvía la fuerza. No en vano tenía 15 años. Así pasaron todo el verano y muchos años más tarde los dos recordarían esas noches vehementes como la mejor época de sus vidas. Muy bien, quedamos hasta ahí. Muy, muy interesante la manera como Isabel va construyendo los personajes y lo que nos ha contado ahora en la historia, ¿no? Muy, muy interesante realmente. Fuerte también la vida que pasa al final Férula, ¿no? Una muerte solitaria, en pobreza, un poco trágica, ¿no? Un poco trágica. Y bueno, creo que se va mezclando aquí tanto Eros como Tánatos, ¿no? En el mismo capítulo, la muerte y la vida unidos aquí. Así que bueno, vamos a hacer un ratito a las salas. No sé si volviste, mamá, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Mil disculpas, creo que me desconecté del internet. Qué pena. Sí, no te preocupes. Me quedé leyendo sola. Qué bueno. Muy bien, pero bueno, vamos a hacer entonces tres salas. Voy a poner aquí un ratito, nos damos 15 minutitos. En la una, no sé, mamá, si puedes tú ayudarnos con la una sala. Sí, no hay problema. Alexis
Y Alexis está. Alexis también se fue, creo, o sea, no, no está. Ah, ¿verdad que no está el Alexado? Bueno, no sé si Juan estás por ahí. Tampoco. Ah, Juan Moyano, sí, sí está. Vamos a ver si está por ahí y nos responde. Si no, ya, no hay problema. Hagamos solamente dos salas. Denme un ratito nada más. Igual no estamos tantos, estamos 5-5, entonces hay que nos ayude en la una y yo voy a la otra. Estamos. Es correcto. Listo, vamos entonces. Está muy bien, 5-5. Nos unimos. Bueno, bienvenidos. ¿Quién estamos? Estamos Jorge, Jonathan, Juan y Rick. Bueno, estamos ya próximos al capítulo, nos faltan unas poquitas hojas y acabamos con el capítulo 5. Estamos llegando a la mitad del libro. ¿Cómo les ha parecido este capítulo? ¿Qué cosas les ha ido impactando? ¿Cómo rescatan toda la narración de la historia? ¿Qué imágenes nos van confrontando también? Como les decía, a mí me parece bien interesante cómo Isabel une estos dos episodios bien fuertes, ¿no? Bien, para mí, como dos picos emocionales. Férula, por un lado, espérenme un ratito que creo que alguien está sin sala. Sí, ya. Férula, por un lado, la muerte de Férula, ¿no? Un episodio difícil, duro. eh, un Esteban inconmovible ante esa muerte también, es decir, sigue todavía con esta dureza, ¿no? Termina con rabia, con odio. Y por otro lado, este amor tan fuerte de Pedro García, un doble amor, ¿no? El amor político que se va como en él desarrollando y el amor también más erótico, ¿no? El amor más personal, más individual, estos dos amores fuertes que tiene Pedro III García, ¿no? Me impacta mucho ese contraste. No sé ustedes cómo le ven, cómo han ido sintiendo este capítulo. Nos escuchamos un ratito. Eh, para mí, Pedro, como tú dices, va enfrentando sus dos aspectos, lo que va a marcar el futuro de él, ¿no? En donde creo que en algún momento va a tener que enfrentar una decisión crucial, porque como dice parte de la lectura, él sabe que ama a Blanca, pero también sabe cuál es su posición, cuál es su realidad en la vida, ¿no? Sin embargo, creo que también él tiene como que en el trasfondo, tiene esa lucha de igualdad, de querer llevar a la gente a otro punto y sabe que va a tener que enfrentarse en un futuro muy cercano y creo que por eso mismo él se está preparando intelectualmente para en algún punto de su vida tener que enfrentar con armas intelectuales tal vez, no solamente físicas, sino también armas intelectuales para poder defender su posición en ese contexto, ¿no? Ujú. Es interesante esto que mencionas. Hay una fuerza bien interesante en esto que dices de armas intelectuales de Pedro III, cómo él se aferra a algo que encontró como una especie de tesoro, ¿no? Que fue justamente esto, el comenzar a leer estas teorías que le ayudaban a pensarse un poco más allá de su pequeño mundo y a ampliar el mundo, porque en realidad es lo que él hizo, ¿no? Este mundo que estaba ya construido y dado por una sociedad, llegan autores de otros lados, como el tema de Marx, y comienza a ampliar su mirada, ¿no? Y se aferra a eso, y tiene que incluso trabajar hasta levantarse antes, recibir los regaños de todo mundo, ¿no? Y quizá, como tú dices, ahí está esa tensión, le ayude después como a generar unas herramientas para poder, nada, unir algo que ahorita es, o sea, ahorita no se puede hacer. Lo de Blanca y él es un amor prohibido en pocas, ¿no? Ujú. Vamos a ver si logra como romper el tema de la intelectualidad, ¿no? Es interesante, es bien interesante la atención. Gracias, Jorge. No sé si alguien más. Por ahí no sé si Jonathan o Juan. Jonathan. A ver, sí, me llama mucho la atención este personaje, ¿no? Es el personaje que distinto dentro de la obra, ¿no? Pedro III García. Me llama la atención a detalle cómo va la autora eh, hablando sobre este amor prohibido con Blanca. Eh,
Pienso también, no sé por qué me vino a la memoria el grupo Quilapayún, de cuando cantan la canción del tomate, cuando hablaban de la historia de las gallinas con el zorro. Mm, Da este tinte como de protesta, ¿no? Este personaje, sí, por un lado, el amor prohibido, este amor con Blanca, pero es el personaje que inspira o que habla de la protesta, ¿no? De la justicia. Es el héroe, el héroe escondido. Eso me llama mucho la atención. No sé más después cómo este personaje aporte. eh, no sé, me llama eso la atención, ¿no? ujú. Eso. Gracias, Jonathan. Sí, qué interesante este rescate que haces porque sí, yo también me siento muy identificado con Pedro III, ¿no? Parece que es como un personaje bastante afable. Eh, que esta escena que tiene, ¿no? De cantarle esa canción al patrón, viéndole a los ojos, ¿no? De frente. eh, y el patrón, mira que no logra como reaccionar como él solía hacer, ¿no? Con esta ira, este enojo. Parece que tiene un poder un poco ahí hipnotizante, Pedro III. Y me encanta también, ahora se ve también esta imagen que leímos, cómo va describiendo Allende el crecimiento de los dos, ¿no? Ah, les hace pasar de la infancia a la época de la adolescencia, donde ellos están ahora viviendo, y la adolescencia caracterizada por la búsqueda de estos otros, pero ya desde otro ámbito, ¿no? Ellos mismos no se reconocen, me encanta esa imagen, ¿no? Donde Blanca va desnuda, después tiene que vestir por los perros, ¿no? Pero y no se reconocen los dos. Y se reconoce en el contacto, en la piel, en otro tipo de cosas, ¿no? Es una imagen bien linda porque creo que resume muy bien lo que es la adolescencia también en parte, o lo que Y uno un poco vislumbra como y un adolescente, ¿no? poco la premisa que siempre decimos, ¿no? Que la mujer siempre madura antes que el hombre. Ah, también, se ve eso en la novela, ¿no? Ajá. O sea, y también da a entrever como que al final, también como que van a estar juntos, porque ellos remembran esas noches que fueron supuestamente las mejores de su vida. Entonces ya te da a entender que en el futuro tal vez haya una opción de que sí van a estar juntos, ¿no? Claro, ese tiempo cíclico que te ayuda justamente a ver Ajá. que sí, pero acuérdate que más atrás de la historia decía que algún rato les van a descubrir a los dos y eso les va a traer una profunda desgracia, ¿no? Eso lo dijo como el capítulo uno o 2, me parece. Es que para mí Pedro III tiene una similitud con características y personalidad que tiene Esteban, y por eso tal vez es el rechazo que tiene él, porque él sabe que en el fondo él se construyó también para lo que es actualmente, ¿no? Y se ve a lo mejor reflejado en eso por la ambición, porque definitivamente Pedro III Ajá. tiene una ambición y como que siente que tiene una misión de comunidad, de grupo, ¿no? Eso me parece también un poco, ¿no? Sí, es curioso porque Pedro III encarna, o parece que está queriendo encarnar este ideal de justicia que en algún momento Clara le decía a Blanca también, ¿no? Que le decía, no basta con lo de la misericordia o lo de la compasión, sino que lo que necesitan es justicia, ¿no? Y bueno, Blanca iba aprendiendo esto y ahora la unión con Pedro III me parece interesante porque también refleja el espíritu de una época, como decía el Jonathan, la música protesta, ¿no? Y no me acuerdo, aparte de la que tú dices, hay otras músicas, yo creo que he escuchado varias, pero ya no recuerdo ahorita, no se me viene el nombre de algunas que O hablan de sea, animales. de animales no sé, pero me pareció mucho así como medio tonto hasta cierto punto la comparación con esto de los animales, con la canción del tomate de Quilapayún, que es excelente esa canción, es protesta, protesta. No sé si han escuchado a alguien la canción del Puede tomate, ser, no sé cómo que es es, de no Un sé si puedes restaurante de culpa cantar un tiene el tomate poco. nomás en Puerto tomate Viejo. de haber nacido en una mata. ¿Qué culpa tiene el tomate de haber nacido en una mata? Y viene un hijo de puta y lo lleva para Caracas. Y se trata de los Estados Unidos que hacen la lata de tomate con... Ah, mira. Ya, y ok. justo Quilapayún es una banda chilena de los años 60. Ah, mira. Entonces, por ahí creo que hay la similitud. Sí, no, y buen dato, León. Si puedes compartirlo en el grupo de WhatsApp, porque vamos avanzando justo en la historia. Y ahorita vamos a ver que vamos a dar otro salto histórico, ya con Pedro III, donde vamos a pasar justamente de esta época de gran crisis económica a las épocas ya de la revolución agraria, ¿no? Que es el otro gran hito histórico que se nos viene y que un poco ya lo fuimos viendo en algunos reportajes.
que compartimos en el grupo. Y ahí está lo de Pedro García Potente y toda la música protesta y todas las revoluciones que comenzaron a existir justamente a partir de lo agrario, ¿no? Interesante. Bueno, y la época Pero, de los 70 que entran también en todas las dictaduras, tanto en Chile, Argentina, Brasil, todo, ¿no? claro, y bueno, como adelanto, ahí terminará el libro, ¿no? Con la gran dictadura de Chile, que va un poco a opacar, no sé si la palabra es opacar, pero va a constituir un quiebre histórico fuerte en todo lo que se estaba aparentemente avanzando, ¿no? Después de Allende. Yo leí un libro que se llama Las cenizas del cóndor. No sé si lo has No, escuchado. ni lo he escuchado ni lo he leído, no, no sé de qué se trata. O sea, es súper fuerte, digamos, el contexto y puede tener un poco de ficción, pero habla justamente de todos estos tipos de dictaduras que hubo, digamos, tanto en Chile, Brasil, y cómo de una u otra forma está conectado a Estados Unidos y Rusia, ¿no? Un poco el tema, ¿no? ¿Cuál es el nombre del autor? Te lo paso si quieres por el grupo, se llama Las cenizas del cóndor. Sí, sí, muy bueno, sí, todos los datos que tengan y puedan aportar. Y como les decía el otro día, si alguien se anima, por ejemplo, conocer el tema de la revolución agraria y tiene más datos, o alguien siente que puede aportar en algún tema que tenga que ver con el libro, avíseme y lo puede preparar al inicio de las sesiones, ¿no? Eso también es una bonita oportunidad como para compartir. Así que bueno, eso como Buenísimo. abierto. No sé si Juan, quisieras comentar algo, ibas a decir algo y te interrumpimos. Sí, bueno, no, está muy interesante también todo lo que estaban diciendo, que escuchaba, que justo con Alexis creo que lo comenzábamos de algún momento, de que en algún momento esas ideas iban a explotar y que se iban a tal vez volver en contra de Esteban, ¿no? Y bueno, yo me sorprende igual parte de esta conexión que aún existe, que se mantiene, se existe, que queda ahí deambulante de este amorío que nunca fue de Clara y Férula, ¿no? Entonces, que si no existiera, si no hubiera sido por por ahí dicen que existen esas conexiones de personas, ¿no? Que a veces te hacen soñar que van a fallecer o que sientes que algo te pasa, que te falta el aire y bueno, pasa ese tipo de cosas. Y bueno, Clara evidente, creo que no le hace mucha falta ese tipo de cosas, pero si no hubiera sido por ese tipo de conexión, hubiera sido por otra cosa, tal vez y ni enterados, ¿no? Mm. Que pasó eso, porque para colmo es medio choqueante también que es justo, me parece que es la visita de de los sobrinos y esta parte de despedida, de recoger pasos, como por ahí dirían, ¿no? Entonces sería esta idea de, bueno, le vi recién nomás, le pasó esto nomás, hace ratito nomás lo vi, y no, pero bueno, no, es esta idea que me deja pensando esta, ¿no? Como también, sí, en parte también es parte de nuestra cultura, ¿no? Que siempre decimos nosotros también cuando fallece alguien, Los pero si el segundo olores, día nomás los olores. hablé con él, claro, pero sigue siendo una Exacto, muerte sí, sí. inesperada, ¿no? Que si no fuera por Clara, nunca se hubiera descubierto. Bueno, es un poco de parte del realismo mágico, creo que también, que rescata, de pronto, somos latinos y tenemos muchas raíces, muchas culturas, Claro, sí, sí, muchas costumbres muy parecidas, ¿no? Pero sabes, sí, sabes por de ahí. eso mismo decía como que están ahí también parte de todo lo que se va instaurando también como nuestras creencias, ¿no? Sí, ahí lo de Carpentier toma sentido, ya lo vamos a ver eso el día jueves, porque Carpentier dice que lo nuestro, más allá de un realismo imaginario, que como ustedes vieron en la pintura, era como la realidad esconde algo mágico, algo misterioso, ¿no? Como un ocultamiento, algo así, como en los cuadros estos medio raros, ¿no? Que uno ve, dice ese león, lo que vimos, ¿no? Pero él dice, más bien lo que nos pasa en América Latina es que tenemos algo que se llama real imaginario, porque realmente nos pasa esas cosas que parecen ser imaginarias, pero realmente nos pasan, ¿no? O sea, Claro que es parte de la exageración, ¿no? O sea, un poco más de la vivenciar, la experimentación, hasta donde yo también había leído un poco. claro, y es interesante porque tú dices, ¿verdad? Yo no me acuerdo, lo tengo ahí latente la cuestión, pero yo en alguna historia había escuchado algo, no sé si lo leí en un libro o lo escuché por ahí en algún lado, que se te aparece el muerto y gracias a eso le encuentras que ha muerto. Yo no me acuerdo, estaba pensando si fue en algún libro, pero bueno, en fin. Lo que quería remarcarle que lo que tú dijiste, Juan, y que ahora bien que lo mencionas, es que en este caso le vieron todos a Férula, ¿no? Con una Claro que claridad es como quien total. diría esta idea de se despide, ¿no? Viene a despedirse, como diríamos actualmente en Ecuador, o lo menos en mi familia lo Pero, dicen así, ¿no? Se pero Recogiendo despidió, los pasos. solo le ves a recogió los Clara, ¿no? pasos, se despidió.
solo le ves a Clara y Clara al final esto de que confiesa que era la que más le amó, creo que dice, ¿no? Sí, era la persona que más le había Claro, amado. y tiene igual esta idea de esta despedida, por eso digo, esta conexión que aún existe y queda como que tan valiente por ahí, decir un poco por ahí, porque igual se despide de la misma manera en la que se despidió Férula, ¿no? En aquel entonces. No, y el Entonces sí detalle es como que el de Clara detalle también hubo claro, parte. y el detalle de Clara cuando la prepara, ya después muerta, la prepara como devolviéndole ese cariño que ella dice es el único cariño que recibí verdadero, ¿no? O sea, es la Es como se única... conoce. Para mí me parece desgarrador lo de Férula y me parece trágica la historia de Esteban, porque Férula no gasta un solo centavo, Esteban. O sea, dice que hasta cogía partes de la basura, ¿no? Es decir, es la completa alejamiento del hermano, ¿no? Y ¿No te Esteban, parece que esa parte como que el hecho de que ella recogía como, me da la impresión que ella en algún momento se trasvestía con todo sí, el tema, ¿no? sí, O sea, sí, sí, o, definitivamente da a entender. algo así, ¿no? Sí, sí, y toda la ropa extravagante que tenía también, ¿no? Ujú, Y ujú. que la comienzan a ver. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y no se sabe bien, porque al final pues, lo que único que Isabel nos llega como a hacer entender es que vivía en una situación indigente, ¿no? Un poco mendiga. Yo por un momento pensé que, como dice Jorge, se trasvestía, pero llegué a pensar como que se prostituyó. No sé No. por qué. ¿No? O sea, Claro, yo creo que pues, más bien, yo creo que más bien ella se hacía su imaginario de personajes. Yo Se más volvió bien loca. sí, o sea, se hizo su imaginario y creaba sus propios no, qué personajes, interesante ¿no? esto, porque sería bueno ahora que termino de leer el capítulo, contrastar con el análisis de estos literarios que siempre leemos para Ajá, ver qué sería dicen ellos, interesante. ¿no? Sí, no, Sí. no, lo digo, sí, verdaderamente, porque ahora me parece lindo el amor que se va manifestando también en la historia, ¿no? Porque yo creo que hubo un amor entre Férula y Clara, y sobre todo de Férula hacia Clara. Si bien nunca terminó en un amor carnal, yo creo que sí hubo una relación erótica, en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que Allende en ese caso es un poco explícita también, y me parece bueno eso, porque estamos hablando de una historia de mujeres que se construye con la autora, pero en todos los aspectos de la mujer, no solo en el aspecto de la lucha La social, política, claro. Ajá. también en la libertad sexual, que me parece muy interesante ese aspecto que pasa como camuflado, ¿no? Pero Es Y que la para mí primera, la época igual que Isabel Allende escribió Las Casas de los Espíritus era la época en que la mujer no estaba empoderada o que no había todavía esa claro, libertad y creo que esa era parte de su protesta, digamos, también, indirecta, ¿no? sí, 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 muy interesante. Ujú. Bueno, gente, nos hemos ido hablando muy interesante, pero vamos volviendo, que ya se nos dio el tiempo. Muchas gracias por todos los aportes. Ya seguiremos conversando en torno a la que se pone cada vez más interesante. Nos vemos en la sala grande, cuídense, ya nos vemos Chau, allá. chau. vemos. Voy a parar la grabación.